Hacemos contacto con Julio Borges. Él es líder opositor venezolano, una de las personas que ha seguido muy de cerca el papel de Nicolás Maduro e incluso fue presidente de la Asamblea Nacional, diputado en Venezuela, a quien saludamos a esta hora de la mañana en Colombia. Queremos iniciar, doctor Borges, preguntándole por la imagen que en este momento estábamos viendo en pantalla. Yo no sé si usted en algún momento o pasó por su cabeza ver a Nicolás Maduro con el overol de los reos yendo a responder a una corte por distintos delitos. Bueno, muy buenos días. No, yo sí creo que todos los venezolanos lo imaginábamos, lo soñábamos y lo pensábamos como el destino que al final, te soy sincero, fue el que Maduro escogió. Maduro escogió el camino de cerrar todas las puertas. Él fue el que tomó el camino del narcotráfico, del crimen organizado. Por supuesto es impactante, pero todos los venezolanos anhelábamos y soñábamos con que esto iba a suceder y que la justicia va a llegar para Nicolás Maduro, para Cilia Flores y para todo ese entramado que ha destruido Venezuela y que toca ahora, a partir de esta transición, reconstruir con muchísima fuerza. Señor Borges, paso a preguntarle por el escenario que se está configurando tras esta captura de Nicolás Maduro. Escuchábamos al secretario de Estado, Marco Rubio, decir que María Corina Machado es una mujer extraordinaria a la que conoce bien, pero que lamentablemente la mayoría de los líderes de la oposición están fuera de Venezuela. ¿Piensa usted que ese hecho de que todos ustedes estén fuera de Venezuela ha afectado el que pueda ser su papel en el marco de esta transición o por lo menos de este proceso que se ha iniciado? Bueno, es que en todos los procesos de transición del mundo, que los hemos estudiado muy bien, hay tres escalones muy claros. El primero es el de la liberación, que es la salida del dictador y la dictadura, que es el que estamos viviendo ahora. Luego viene el proceso que se ha llamado el proceso de inauguración, que es poder renovar democráticamente las autoridades. Y por último, el tercer paso, que es el de la consolidación, que es la construcción ya de instituciones sólidas, fuerzas armadas, poder judicial independiente, Estado de Derecho. De manera que en Venezuela lo que se inició en apenas minutos fue ese proceso de liberación, y nosotros pensamos que ese proceso de liberación nació del 28 de julio, del pueblo venezolano venciendo a la dictadura de Maduro y de esa manera creando toda esta fuerza interna que ha llevado después a que Maduro termine como está terminando, un ladrón de democracia, un corrupto y una persona que lo que ha hecho es tener una vida propia con el crimen organizado. Esta transición que comenzó, nosotros tenemos ahora que seguir presionando a los venezolanos y seguir luchando para que de ninguna manera se desvíe y ese espíritu del 28 de julio sea el que conduzca la transición. Y eso es lo que nos toca ahora. Nadie nos va a regalar nada, nos toca a nosotros seguir presionando, seguir luchando y que no se desvíe la ruta que se inició de una transición en Venezuela. Sí, señor Borges, a propósito de esa transición, queremos en este momento que escuchemos de nuevo justamente qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump sobre Delcy Rodríguez. Así se refirió hacia ella. Bueno, ella fue elegida por Maduro, ustedes lo saben, entonces estamos trabajando con eso directamente para hacer una conversación con ella y en esencia ella tiene la voluntad de hacer lo que pensamos nosotros que sea necesario para que Venezuela sea grande de nuevo. Sin embargo, las primeras declaraciones de la entonces vicepresidenta fueron de rechazo a la acción militar contra Venezuela y de total lealtad al mandatario Nicolás Maduro. Esto dijo. El pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Señor Borges, bueno, ahí está. Queríamos recordarles a los televidentes y también a usted sobre esto que se presentó en las últimas horas. Sin embargo, también Delcy ha bajado el tono de cómo se refiere hacia Estados Unidos y hacia Donald Trump. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre esto? También mencionar que hablábamos más temprano con un analista que hablaba sobre Delcy más bien como una estrategia y no como un apoyo como tal. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Pero la lectura es que tenemos que entender que se trata de 25 años donde esta gente se ha metido en todos los rincones del poder, el Estado, las instituciones, incluso la sociedad civil, los medios. Es un sistema totalitario, ocupa todos los espacios. Se descabezó, se quitó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y ahora hay que purgar el resto del sistema para ir a una transición que para nosotros tiene que tener como norte muy claro el respeto de la voluntad del pueblo venezolano el 28 de julio. Nosotros estamos esperando ya medidas muy concretas y las exigimos, por ejemplo, la liberación de los presos políticos civiles y militares. Eso ya debió haber pasado en Venezuela. La transición ya comenzó y ese tiene que ser un primer paso. Nosotros queremos al mismo tiempo el desarme de todos los grupos paramilitares, parapoliciales que controla el madurismo en Venezuela. Nosotros queremos elegir nuevos gobernadores, queremos elegir nuevos alcaldes, queremos elegir una nueva Asamblea Nacional. Hoy seguramente una Asamblea Nacional corrupta, podrida, que nació completamente después del fraude del 28 de julio. Necesita Venezuela una institución distinta. Tenemos que presionar para esa institucionalidad. Y lo que quiero dejar como idea clara es que se descabezó a Maduro, se descabezó a Cilia Flores, pero el reto nuestro como pueblo venezolano que ha luchado estos 25 años es que el camino no se desvíe, sino que verdaderamente nosotros vayamos, perdón. Sí, perdón, señor Borges, pero a propósito de lo que estábamos escuchando, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que la intención de tener a Delcy allí es porque es mejor hacerlo con ellos que sin ellos? Bueno, es que se está purgando 25 años de totalitarismo y Delcy Rodríguez, como tú bien lo dijiste, comenzó con un discurso que quería ser desafiante y en las intervenciones últimas ha sido prácticamente dócil al cambio en Venezuela en pocas horas. Lo que hay es que seguir empujando para que ese cambio sea democrático, sea real, sea nacional y sea bajo el espíritu de lo que fue el 28 de julio cuando fueron las elecciones robadas a todos los venezolanos. Sí. Entonces es un camino, es un parto, hay que seguir empujando, hay que seguir presionando para que esto no quede en esta mitad de camino, sino que lleguemos, como ha dicho María Corina, hasta el final. Y el final es devolverle a los venezolanos su futuro, devolverle a los venezolanos su dignidad. Sí, doctor, pero en este sentido, muchos están cuestionando que Trump le haya dado tanta legitimidad al papel de Delcy Rodríguez, que dicen que es una persona que no cumple su palabra, y adicionalmente lo que mencionan es que hoy en Venezuela quien tiene las manos en el régimen, o el mando mejor, es Diosdado Cabello. Y en este sentido plantean que ese debate alrededor del decreto de la presidencia encargada, que le va a dar 90 días a ellos para firmar decretos, para tomar decisiones, lo que han señalado algunos analistas es que esto, en resumidas cuentas, es una estrategia para tener más tiempo, 90 días en total, para que este ataque pueda perder un poco de ese fervor, ese aroma a nivel internacional y adicionalmente ellos pues tomar otras decisiones que les ayude a seguir manteniéndose en el poder. Bueno, todo eso son conjeturas y especulaciones. Lo importante es lo siguiente, y estemos claros. Ya en Venezuela se inició una transición, no puede ser reversible esa transición y depende de los venezolanos, todos los venezolanos, empujar para que el parto se termine de dar. Habrá mucha gente saboteando, habrá mucha gente que querrá poder, habrá mucha gente que se desvíe el camino, va a ser su trabajo, pero el trabajo de los venezolanos es que eso no pase y depende de nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestra coherencia, nuestra voluntad de hacer respetar al pueblo venezolano el 28 de julio y estos son procesos muy complejos, muy difíciles en todas partes del mundo. Lo importante es no perder el foco y no dejar que este proceso se desvíe. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro desafío y estamos muy claros en todos los peligros que tú señalas, pero estamos muy claros que no se va a perder esa oportunidad. Al ser preguntado por el tiempo que se tomará la transición en Venezuela, el presidente Donald Trump ha precisado que no será fácil recuperar la capacidad productiva de petróleo y que se tendrá que invertir millones de dólares en este proceso. Escuchemos esa declaración, doctor Borges. Queremos que sea rápido, pero tomará un tiempo. Tenemos que reconstruir toda su infraestructura. La infraestructura está pudriéndose, es peligrosa, es un territorio explosivo. El petróleo es algo muy difícil de explotar. Puede matar mucha gente y simplemente mucha gente ha muerto en esa operación. La infraestructura es antigua, está podrida. Hace 25 años se instaló. Entonces vamos a reemplazarla y vamos a tomar mucho dinero para poder cuidar al país.
Son varias declaraciones que resultan por lo menos preocupantes, es decir, Donald Trump ha dicho lo manejaremos Venezuela, ha dicho también que quieren acceso absoluto a los recursos naturales del país. ¿A ustedes les resulta preocupante esta declaración y se han sentido desplazados de la ecuación planteada por Estados Unidos? Mira, nosotros vemos las cosas con mucho realismo y ese realismo nos lleva a que entendamos que Venezuela hay que rehacerla literalmente en muchos aspectos. Para que Venezuela vuelva a producir petróleo como lo hacía hace años atrás, hay que invertir durante muchos años casi 100.000 millones de dólares. Y necesitamos que gente en Venezuela y en todas partes del mundo, y el mundo libre sobre todo, vengan a invertir en Venezuela. En Venezuela no hay justicia, hay que rehacer la justicia de cero. No tenemos fuerzas armadas como se vio ahora. Hay que volver a hacer unas fuerzas armadas porque las fuerzas armadas no tienen capacidad ni siquiera de defender la dignidad venezolana frente a Rusia, frente a Cuba, frente a Irán. Ahora toca hacer eso de nuevo. Hay que rehacer todas las instituciones. Entonces necesitamos mucha ayuda. Nosotros solos no vamos a poder. Y en ese sentido toda la cooperación internacional va a ser necesaria y va a ser bienvenida. Pero eso sí, con un fin muy concreto, devolverle a los venezolanos la capacidad de construir su futuro en democracia. En esto estamos muy claros. De manera que todo el apoyo internacional, todo el acompañamiento internacional, toda la inversión, toda la guía, la necesitamos y es necesaria, pero con una meta muy clara. Y Venezuela necesita el control para su futuro en manos de los venezolanos. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál será el siguiente paso de la oposición? ¿Cuándo ustedes planean regresar a su país? Incluso, ¿cuáles serán las próximas reuniones? Y aprovecho para preguntarle también por ese comentario de Donald Trump hacia María Corina Machado, que es una líder admirable, de gran importancia a nivel mundial, pero que en su país no tiene el suficiente reconocimiento. Bueno, lo primero es que lo más importante en estas horas, en estos minutos, es seguir presionando por el cambio. Y el cambio significa, como dije antes, libertad de los presos políticos, militares y civiles, desarme de los grupos colectivos, tener claro cuáles son esas elecciones para gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, presionar por los medios de comunicación. El Internet está bloqueado en Venezuela. Esto no se puede ver en Venezuela en este momento. Eso hay que hacerlo ya. Y a partir de eso, construir un mapa muy claro para abrir a Venezuela al mundo y lograr que tengamos esa Venezuela para los venezolanos con democracia. Y aquí es donde entra María Corina Machado. María Corina Machado es la líder de este proceso, es la líder que logró que el 28 de julio se derrotara la dictadura junto con Edmundo González. Y en ese sentido, Donald Trump, yo estoy seguro que entiende eso perfectamente bien. Pero en este momento él le da, digamos, este espacio a Delcy Rodríguez y nosotros lo que tenemos que hacer es empujar para que eso no quede en este momento en manos de Delcy Rodríguez, sino que se abra a un proceso nacional y que reconozca el 28 de julio. Pues, señor Julio Borges, muchísimas gracias por sus opiniones. Importantísimo empezar a saber qué está pensando la oposición venezolana, porque además ha habido unas horas de largo silencio, excepto el pronunciamiento de Edmundo González, elegido presidente en las elecciones del año pasado. Muchísimas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol.